mayoría de las personas cree que una casa ordenada necesita horas y horas de trabajo, pero en mi caso, casi todo depende de lo que hago durante una mañana como esta. Hoy voy a compartir contigo mi rutina. Vamos a lavar ropa, ordenar, limpiar algunos espacios y hacer esas pequeñas tareas que hacen que la casa se mantenga agradable el resto de la semana. Así que ponte cómodo o mejor aún, si tú también tienes algo pendiente por hacer en casa, acompáñame. Lo primero que hago es llevar toda la ropa sucia hasta la lavandería. Nosotros tenemos la canasta en el baño porque es el lugar que mejor nos funciona por espacio, así que cada vez que toca lavar, este es el primer recorrido de la mañana. Después viene una tarea que, aunque parece sencilla, hace toda la diferencia: separar la ropa. Normalmente hago tres grupos: la ropa blanca, la de color y las prendas oscuras o de mezclilla, pero hoy la cantidad de mezclilla es muy poca, así que voy a organizarla de una forma un poquito diferente. Voy a separar la ropa que necesita remojo, que en este caso es la blanca, y algunas prendas de color más claro, como las camisetas y camisas de mi esposo. Y por otro lado, voy a dejar lista la que puede ir directamente a la lavadora porque no necesita este paso previo. Mientras esa ropa se lava, yo puedo seguir avanzando con el resto de las tareas de la casa. Y esa es una de las cosas que más me gusta: intentar que todo vaya ocurriendo al mismo tiempo para aprovechar mejor mi mañana. Para este primer ciclo utilizo el detergente Persil que compro en PriceMart porque me ha dado muy buen resultado, y lo acompaño con suavizante Aromatel que normalmente consigo en Dollar City a muy buen precio. Ahí les dejo ese tip. Es una combinación que llevo usando desde hace bastante tiempo y que me funciona muy bien para la ropa del día a día porque mantiene el aroma perfecto durante semanas. La primera carga de ropa ya quedó en la lavadora, pero todavía no puedo poner a remojar la ropa blanca ni las camisetas de color de mi esposo porque antes necesito despejar el lavaplatos, ya que ahí es donde voy a utilizar agua bien caliente para activar el percarbonato de sodio. Así que me voy para la cocina con la idea de lavar los platos del desayuno, aunque la mañana tenía otros planes. Apenas abrí la llave me di cuenta de que el acople del cabezal estaba perdiendo agua. Lleva casi 3 años conmigo y el uso ya empezó a pasarle factura. Hace un tiempo le había puesto cinta de plomería para salir del paso, pero ya era momento de arreglarlo bien. Así que hice una pausa obligada en la rutina para retirar toda la cinta vieja, buscar un rollo nuevo y volver a sellar esa unión. Son esas pequeñas cosas que uno no programa, pero que si las deja pasar terminan convirtiéndose en un problema mucho más grande. Sé que tengo que buscar un cabezal nuevo. Y bueno, cuando pensé que ya podía volver a lo mío, apareció otro imprevisto. Moca había hecho chichi en un lugar donde no debía. Aunque ella ya sabe dónde debe hacerlo, también he aprendido que el proceso de aprendizaje de un cachorro no es completamente lineal. Hay días en los que todo sale perfecto y otros en los que simplemente tienen un pequeño retroceso. Más adelante les voy a contar cuál creo que fue la razón de que hoy pasara eso. Por ahora tocaba limpiar. Primero apliqué vinagre de limpieza porque ayuda a neutralizar el olor y evita que vuelva a identificar ese lugar como un sitio para hacer sus necesidades.
Ahora sí, con ese pequeño contratiempo resuelto, pude volver a la tarea con la que había empezado, dejar el lavaplatos completamente libre. Para lavar los platos, sigo utilizando el jabón de Dollar City, que desde hace años es mi favorito para el uso diario y se los he compartido cientos de veces. Y mientras hacía eso, dejé actuando el desengrasante sobre la estufa. Siempre intento aprovechar esos minutos de espera para avanzar en otra cosa. Al final, pequeños detalles como esos hacen que la rutina sea mucho más llevadera y que limpiar no se sienta como una tarea interminable. Como les conté, mientras me encargaba de los platos, dejé que el desengrasante hiciera su trabajo sobre la estufa. Siempre que puedo, trato de aprovechar esos tiempos de espera porque después la limpieza resulta mucho más sencilla. El desengrasante que utilizo es Mister Músculo. A lo largo de los años he probado varias opciones, pero siempre termino regresando a este. Me gusta porque actúa muy bien sobre la grasa del día a día, tiene un aroma agradable y no deja esa sensación tan pesada que algunos productos dejan en la cocina. Como ya estuvo actuando durante varios minutos, ahora solo queda retirar el producto con un paño de microfibra. Es un paso muy rápido y la verdad hace que mantener la estufa limpia no requiera demasiado esfuerzo. Esto lo hago siempre después de cocinar. Y bueno, si alguno de los quemadores tiene residuos más pegados o necesita una limpieza un poco más profunda, entonces sí lo retiro para lavarlo aparte con agua y jabón. No es algo que tenga que hacer todos los días, pero cuando hace falta, prefiero aprovechar y dejarlo completamente limpio antes de volver a armar la estufa. Con la cocina ya organizada, me regalé unos minutos de silencio para terminar de limpiar el lavaplatos. A veces también disfruto esos pequeños momentos en los que simplemente hago las cosas sin prisa. Y ahora sí, llegó el turno de poner a remojar la ropa. Para hacerlo, utilizo un balde directamente dentro del lavaplatos y lo lleno con agua bien caliente. Ese detalle es importante porque ayuda a que el percarbonato de sodio se active correctamente. Después, agrego una cantidad generosa de detergente en polvo. Yo lo guardo en este frasco que antes era de especias. Me parece una forma muy práctica de tenerlo siempre a la mano. Luego, incorporo una cucharada de percarbonato de sodio y mezclo muy bien hasta que todo quede completamente disuelto. Este paso no me gusta saltármelo porque así me aseguro de que el producto se distribuya de manera uniforme antes de introducir la ropa. Empiezo con la ropa blanca. Aquí hay camisetas, camisas de algodón, medias y algunas camisillas. Voy acomodando cada prenda para que quede completamente sumergida y el agua pueda actuar sobre todas las fibras. Una vez está lista, llevo el balde al balcón porque aprovecho que durante la mañana entra el sol y dejo que la mezcla haga su trabajo mientras yo continúo con el resto de la rutina. Después, preparo exactamente la misma mezcla para la ropa de color. En este caso, son principalmente las camisas y camisetas de mi esposo. Este paso me gusta especialmente porque ayuda muchísimo a desprender las manchas que suelen acumularse en el cuello y en la zona de las axilas. Así, cuando llega el momento del lavado, casi nunca tengo que restregar las prendas, lo que también ayuda a conservar mejor las telas con el paso del tiempo.
Antes de dejarla reposando, siempre me aseguro de que justamente esas zonas queden completamente cubiertas por el agua. Es un pequeño detalle, pero hace una gran diferencia en el resultado final. Antes de seguir, aprovecho para separar los residuos reciclables de los orgánicos. Es un hábito muy sencillo que intento mantener porque facilita mucho la disposición de los desechos. Y hoy encontré un nuevo uso para esta bolsa que mi esposo trajo de Colombia Moda. Me pareció perfecta para transportar el material reciclable hasta el punto de disposición del edificio. Normalmente lo acumulo en esa papelera negra que ven allí, pero esta bolsa me va a hacer mucho más cómodo el proceso de llevarlo cuando ya esté llena. Mientras la ropa sigue en remojo, aprovecho para dejar listas muchas de las cosas que uso prácticamente todos los días para limpiar. Una de las preguntas que más recibo es sobre este atomizador donde mantengo blanqueador puro. La verdad, no sé decirles la marca porque lo tengo desde hace casi 9 años. Venía con otro producto y simplemente decidí reutilizar el envase. Por él han pasado muchos productos, hasta veneno agrícola. Lorsban, así, creo que así se llama. Y es que, oigan, esto de verdad funciona súper bien. Esto venía con un producto que creo que era como abrasivo y por eso el mecanismo resistía muy bien el blanqueador y desde que decidí utilizarlo, la verdad, nunca más lo cambié. Eso sí, el blanqueador es un producto que hay que utilizar con mucho cuidado y siempre siguiendo las recomendaciones de seguridad. En mi caso lo uso para desinfectar diferentes superficies y también para remojar algunos implementos de limpieza. Con pocas atomizaciones basta. Por ejemplo, aquí estoy dejando en remojo los paños de microfibra, uno de los rodillos de la aspiradora y también esta trapeadora, que muchos de ustedes ya conocen porque me han acompañado durante muchos años y en todos los videos de limpieza, creo que aparece, en todas las rutinas aparece. Esta trapera es de tiras de microfibra, no de hilos, y precisamente por eso me gusta tanto, porque se lava muy fácil, se seca rápido, no retiene malos olores y aunque ya tiene unos 6 años conmigo, sigue funcionando perfectamente. Yo la compré en Home Center, es de la marca Task, aunque hoy en día ya se consiguen muy parecidas de diferentes marcas. Una, por ejemplo, es Eterna. Y ya que estaba en el lavadero, pues aproveché para lavar también el contenedor donde acumulo el material reciclable. Siempre intento dejar todo listo de una vez porque estas pequeñas tareas son las que hacen que el mantenimiento de la casa después sea mucho más sencillo. Y ustedes no me dejarán mentir, son también las que más tiempo quitan. Ahora es momento de limpiar el arenero de los gatos, ahí les cuadré bien la cámara. Esta es una tarea que hago 2 veces al día y que no consiste solamente en retirar los desechos. También me gusta limpiar todo alrededor porque por bueno que sea el arenero, siempre terminan escapándose algunos granitos de arena. Y mientras hacía esto me puse a pensar en algo que siempre he soñado, tener una casa con un patio o una terraza donde la zona de lavandería estuviera al aire libre. Un espacio donde entrara el sol, corriera el viento y hasta hubiera un rinconcito para las plantas o una mesa donde tomar un café.
Sé que por el costo de la vivienda y la forma en que se construye hoy en muchas ciudades, este tipo de espacios cada vez son menos comunes. Por eso, si ustedes tienen la fortuna de contar con un patio, una terraza o un pequeño jardín, de verdad, disfrútenlo mucho. A veces soñamos con tener cosas más grandes y olvidamos apreciar esos espacios que hacen que un hogar se sienta más vivo y que ofrecen muchísimas posibilidades para disfrutar la vida cotidiana. Al fin y al cabo, somos su familia también. Con lo cual esta también es su casa. Me sigue pareciendo extraño. Vamos a pedir especial. Ahora sí, llegamos a la habitación. Normalmente este es el primer espacio que organizo en las mañanas, pero hoy decidí dejarlo para este momento porque también voy a cambiar toda la ropa de cama. Cuéntenme en los comentarios cada cuánto cambian ustedes las sábanas. Me da mucha curiosidad leerlos. Hoy voy a retirar absolutamente todo, incluso el duet, porque también necesita lavarse. Afortunadamente tengo varios juegos de ropa de cama, así que no tengo que esperar a que todo se seque para volver a tender la cama. Y la verdad, eso aquí ayuda muchísimo, porque donde vivo, las prendas suelen tardar bastante en secarse. Antes de poner las sábanas limpias, me gusta aplicar un desinfectante multisuperficies que encontré en Dollar City en el área de las mascotas. Está elaborado con amonio cuaternario, así que puedo usarlo sobre los textiles sin preocuparme por decolorarlos. Además de ayudar a mantener la cama fresca, me da mucha tranquilidad saber que también estoy desinfectando la superficie. Con la cama completamente descendida, aprovecho para hacer algo que nunca me salto, retirar el polvo de los muebles y es que en este espacio todos los días se genera suciedad, células muertas de nuestro cuerpo y pelitos que vuelan también de nuestro cuerpo. Yo lo hago con un paño de microfibra y una solución de Fabuloso, un producto que llevo utilizando desde hace muchos años y que me ha funcionado muy bien para la limpieza diaria de este tipo de superficies. Hay algo que siempre genera opiniones diferentes y es que mis mascotas sí se suben a la cama. Entiendo perfectamente que muchas personas prefieran que eso no suceda y lo respeto por completo. En mi caso, conozco sus rutinas, soy muy cuidadosa con su higiene y es una decisión con la que me siento absolutamente tranquila. Al final, cada hogar encuentra sus propias reglas y creo que todas son igual de válidas cuando se toman con responsabilidad. Después de unos minutos de música, paso a otra habitación que es donde tengo mi oficina. Aquí la rutina es mucho más rápida. Lo primero es retirar las almohadas y cojines decorativos que cada noche dejo aquí para protegerlos. Desde que llegó Moca, adopté esa costumbre y la verdad es que me ha evitado más de un accidente. Después retiro el polvo, aspiro muy bien el sillón reclinable, limpio el escritorio y vuelvo a dejar cada cosa en su lugar. Mientras hacía esto, me quedé pensando que desde hace varios días tengo ganas de reorganizar esta habitación. Todavía no tengo claro cuál será la mejor distribución, porque soy de las personas que no hace esos cambios de un momento a otro. Me gusta observar el espacio, imaginar distintas posibilidades, buscar inspiración y darle tiempo a las ideas para que maduren. Antes recurría mucho a Pinterest. Ahora me apoyo en la inteligencia artificial para visualizar diferentes opciones. Así que no me sorprendería que muy pronto esta
esta habitación tenga un cambio de imagen. La tercera habitación no requiere demasiado trabajo. Aquí la rutina es prácticamente la misma. Retirar el polvo de las superficies, aspirar el sillón y revisar que todo quede nuevamente en su lugar. La aspiradora de mano se ha convertido en una gran aliada, especialmente desde que tengo mascotas, porque en cuestión de minutos recoge esos pelitos que inevitablemente aparecen. Y mientras hacía esto, nuevamente pensaba en algo curioso. Cuidar una casa consiste en gran parte en repetir las mismas tareas una y otra vez. Nunca llega el día en que uno dice, listo, ya terminé para siempre. Mañana volverá a aparecer un poco de polvo, habrá ropa para lavar y seguramente algunos platos en el lavaplatos. Y antes esa idea me parecía agotadora. Hoy la veo diferente. Entendí que un hogar no se mantiene por hacer una limpieza enorme de vez en cuando, sino por esos pequeños cuidados que repetimos casi sin darnos cuenta. Tal vez esa sea la verdadera magia de una casa, que no es hacer algo extraordinario, sino en la constancia con la que la habitamos y la cuidamos cada día. ¡Ay, Salmón! Mientras hago estas tareas, siempre vuelvo a pensar en lo mismo. Cuidar el lugar donde vivimos también es una forma de agradecer. Yo creo que Dios nos confía bendiciones de diferentes maneras y el hogar es una de ellas. Sea una casa propia, un apartamento en arriendo o un lugar prestado, merece el mismo respeto y el mismo cuidado. A veces pensamos que solo cuando tengamos la casa de nuestros sueños vamos a empezar a cuidarla como se merece, pero en lo personal siento que el cuidado empieza mucho antes, empieza con lo que hoy tenemos en las manos. Para mí, valorar un hogar no significa vivir limpiando ni buscar la perfección, significa procurar que esté limpio, ordenado y bien mantenido, porque es el lugar donde descansamos, donde compartimos con quienes amamos y donde construimos nuestra vida. Y siempre he pensado que si somos fieles con lo que hoy tenemos, también estaremos preparados para cuidar con amor aquello que llegue mañana. Y después de limpiar las mesas de vidrio del comedor y la sala, hice una pausa para tomar un poco de agua y continuar con la aspiradora. Cuando uno lleva un buen rato limpiando, también es importante detenerse un momento y recargar energías. Hoy empecé esta limpieza por la cocina, pero en el camino me encontré con otra tarea que ya estaba pidiendo atención, la fuente de agua de mis mascotas. Como son tres animalitos los que toman de ella, procuro lavarla día por medio para mantenerla siempre limpia. Yo la lavo directamente en el lavaplatos de la cocina, pero siempre utilizando una esponja exclusiva para ellos y vinagre de limpieza para desinfectarla. Después, como parte de mi rutina, también limpio el lavaplatos. Desde mi experiencia, no se trata del lugar donde se lave, sino de mantener una buena higiene y no mezclar los implementos de limpieza. Sé que hay quienes prefieren hacerlo de otra manera y también lo respeto. Simplemente esta es la forma que mejor me ha funcionado. Con esa tarea lista, ahora sí retomé la limpieza del piso.
Y justo cuando recién empezaba, la lavadora anunció el final del ciclo. Siempre trato de sacar la ropa inmediatamente porque si la dejo mucho tiempo adentro se arruga muchísimo. Además, he comprobado que una de las claves para planchar menos es dedicar unos minutos a colgar bien cada prenda. Como mi zona de ropas tampoco es que sea muy grande, tengo que acomodarlas con un poco más de cuidado para aprovechar mejor el espacio y lograr que sequen lo mejor posible. Después de unos minutos regresé a la habitación y encontré a Moca y a Uva profundamente dormidas sobre la cama. Confieso que me dio un poquito de pesar despertarlas, pero ya era momento de tenderla. Con las sábanas sí soy bastante exigente. Siempre procuro que sean de algodón porque para mí hacen una diferencia enorme en comodidad y frescura. Estas son de Temu y la verdad me han salido bastante buenas. En cambio, con la funda del duvet no soy tan estricta. Como vivimos en tierra fría, lo que más me interesa es que el plumón cumpla muy bien su función de mantener la cama cálida. Tender la cama es una de las tareas que disfruto hacer con calma. Me gusta que las sábanas queden bien estiradas y sin arrugas, aunque siendo sincera, hoy me pasó algo que seguramente a muchos también les ha pasado. Confundí el lado largo con el lado corto de la funda del duvet y del plumón, y me tocó volverla a sacar para ponerla correctamente. Son esas pequeñas cosas que hacen parte de la vida real y que al final también terminan sacándonos una sonrisa, y que si no corregimos, también hacen la diferencia. Y llegamos al último paso de la rutina, limpiar el suelo. Siempre dejo esta tarea para el final porque durante toda la mañana el polvo y los pequeños residuos de las demás actividades terminan cayendo al piso. Así me aseguro de recogerlo todo de una sola vez. Para hacerlo utilizo mi aspiradora trapeadora, que me permite aspirar y limpiar al mismo tiempo. En el depósito de agua suelo agregar un par de atomizaciones de blanqueador. Es una cantidad muy pequeña para el volumen de agua que maneja el equipo y en mi caso, después de mucho tiempo utilizándola de esta manera, no he tenido ningún inconveniente. Aún así, siempre les recomiendo seguir las indicaciones del fabricante y utilizar los productos con responsabilidad. Y mientras recorría la casa por última vez, pensaba que cuidar un hogar nunca termina. Mañana volverán a aparecer algunos pelos de las mascotas, habrá ropa para lavar y seguramente se ensuciarán otra vez los pisos. Pero eso ya no lo veo como una carga, lo veo como la evidencia de que aquí hay vida, de que este hogar se usa, se disfruta, se comparte y se habita todos los días. Para mí, limpiar no es perseguir una casa perfecta, es agradecer el lugar donde vivo y cuidar el espacio que me protege, que me reúne y que me regala tantos momentos. Espero que este ratico juntos también les haya dado un poquito de ánimo para cuidar ese rincón que ustedes llaman hogar. Nos vemos muy pronto en un próximo video. Un abrazo enorme. Chao, chao.